toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de uno de los luchadores más importantes para muchos de sus compañeros, gracias a su trabajo fuera del ring, gracias al yoga. Me refiero obviamente a DDP, el cual además de tener esta historia como el salvador de muchos wrestlers, también es una de las historias más curiosas dentro del wrestling porque empezó muy tarde a ser luchador. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que DDP ya es importante dentro del ring. Su historia es muy distinta, él debuta prácticamente llegando a los 40 años, es campeón mundial, es campeón de Estados Unidos, es campeón televisivo, es campeón también por parejas, cuando no tendría que haber estado peleando. Consiguió aguantar en una de las décadas más convulsas de la historia del wrestling, como fueron los 90, desde prácticamente el 92 hasta el 2000-2001 en la cresta de la ola, y lo importante, o por lo que más le conocemos ahora, es por su trabajo fuera del ring, lo cual es curioso, pero la realidad es que su DDP Yoga ha servido mucho para ayudar a gente tanto con diversos problemas de salud como diversos problemas de adicciones, y eso ha salvado la vida a mucha gente. Por ejemplo, ha prolongado la vida de Scott Hall, desgraciadamente ya ha fallecido, de Jake the Snake Roberts, así que DDP, esas dos vertientes. Pero es que DDP, o Diamond Dallas Page, como le conocemos todos, obviamente no nació con este nombre. Y es que él se llamaba Page Joseph Falkenburg Jr. y nació el 5 de abril de 1956, siendo el mayor de 3 hermanos, en Nueva Jersey. Con su familia separada, él estuvo viviendo durante varios años con su padre, pero a partir de los 8 fue enviada con su abuela. Uno de los principales problemas que tuvo DDP durante su infancia era que era disléxico. Hay que recordar que la dislexia es una enfermedad que te impide a veces, que te impide leer de forma correcta, que te cambia algunas letras de orden, y esto dice que siempre le afectó porque evidentemente pues no es como ahora, que ahora un niño disléxico pues más o menos le tratan normal, en aquella época no. Aún así, su principal virtud era que era todo un atleta e incluso en instituto se hizo conocido como jugador de baloncesto. Todo hacía indicar que iba a ir a la universidad precisamente como jugador, pero finalmente decidió ponerse a trabajar a tiempo completo, y aquí es donde su historia es un poco más extraña que el resto. Normalmente, cuando hablamos de gente que ha estado en baloncesto universitario y se va al wrestling, por ejemplo Kevin Nash, por ejemplo Taker, lo normal es que pasa ahora mismo. Es decir, tú tienes 20-25 años y decides que tu sueño es el wrestling y te marchas allí. Bueno, este no fue el caso de DDP. DDP lo que tendría es que él se hizo un nombre dentro de la vida nocturna. En este caso, la vida nocturna en Florida, y tenía un garito que se llamaba el Norma Jeans. Allí era donde curraba, ahí sí que conocía a ciertos luchadores que frecuentaban el bar, y por tanto, de rebote y como manager a los 33 años, que mira que ya es tarde, llega a AWA, donde trabaja como el manager de Bad Company, crea Diamond Exchange, se asocia con Kurt Hennig y Madusa Miceli. Es decir, de repente pasa de ser un tío desconocido que es un promotor de bares a estar en un stable muy importante. ¿Cuál es el problema y por qué estaba ahí? Porque AWA se estaba muriendo. Entonces DDP era una versión fácil y recurrible. Tras ello tendría que dar el salto, va a Florida Championship Wrestling, la cual también estaba en sus últimos días e incluso ya había cambiado de nombre. Aún así, aquí es donde conoce a Dusty Rhodes, aquí es donde empieza a currar con Kevin Nash, Scott Hall, con los cuales también vivirá al lado, y por tanto esto le acaba dando una especie de conocimiento del negocio sorpresa que le vendrá muy bien. Tiene una oportunidad en WWF como announcer, cuidado, no como luchador, como announcer, pero su única participación en la empresa será en WrestleMania 6, cuando es el encargado de llevar el coche de las dos leyendas del rock and roll, es decir, de Honky Tonk Man y Greg Valentine. No obstante, gracias a Dusty Rhodes, la suerte estaría de su lado. Y es que Dusty acababa de llegar como booker a WCW y decidió firmarlo, ya que tenía muchas ganas de trabajar con él. Bien, esto es positivo, pero la sorpresa fue que cuando llegó le ponen a dirigir a los Fabulous Freebirds, lo cual implica que muy bien. Monta de Diamond Dolls, Guy, unen a Scott Hall, unen a Kevin Nash, y aquí es donde llega el problema. ¿Cuál es el problema de todo lo que estoy diciendo? Que a DDP se da cuenta de que le van a quitar a Scott Hall. Básicamente consideran que tiene talento para más y que DDP simplemente es un manager del montón. Por tanto, sigue el consejo que le habían dado otros wrestlers y decide ponerse a entrenar para ser luchador a tiempo completo y así mantener su puesto. ¿Cuál es el problema? 36 años. Empieza a entrenar para ser wrestler con 36 años. Si eso no es un salto de fe, que alguien me lo explique. Obviamente, él pasaba mucho tiempo en la Power Plant para poder entrenar, para poder mejorar con los entrenadores, pero le pusieron de Jover.
Y es que él tenía que ser un jobber, es que no sabía pelear. No obstante, él consiguió sobrevivir gracias a lo que se considera como la ética de trabajo más dura del negocio, o una de las éticas más duras del negocio, y es que estaba en la carretera trabajando y luego se iba al power plant a seguir entrenando y a seguir avanzando. Esto fue muy positivo para su carrera, esto le llevaría al top, pero también le provocaría ciertos problemas en su vida personal. Hay que recordar que aquí estaba casado con Kimberly Page, con la cual tendría 2 hijas, luego posteriormente sería padre de 2 hijastras, ya veremos cuándo, pero este ser jobber es curioso porque le permite pelear con Jushin Thunder Liger en uno de los primeros pay-per-views. Es evidentemente que es en un tag team, que evidentemente pierde su equipo, pero oye, pelear con Jushin Thunder Liger ya es un gran honor. Bischoff la verdad es que no tenía mucha confianza en él. The Diamond Mine incluso llega a funcionar, se llega a juntar también Raven, es decir, Scott Flamingo, tienen esa clase de relación Raven, Kevin Nash y él también, de que la vida personal él es vecino de Kevin y es vecino de Scott Hall. Pero, a pesar de que aquí debute Kimberly Page, que en aquel momento era una modelo muy muy guapa y su esposa, una lesión del brazo le saca en el 92 y eso parecía que sentenciaba su carrera dentro del wrestling. Vale, oye, no está mal, es la historia del luchador que con 36 años debuta y consigue mantenerse 2 años relevante, que mejora mucho en el ring, guay. Pero la historia no acaba aquí, como muchos conoceréis, y es que en el 94 él vuelve de su lesión y vuelve con un personaje un poco interesante. ¿A qué me refiero? Aquel el problema que tenía hasta el 94 es que era un personaje básico como él solo. ¿Qué es lo que decía hacer? Pues lo que tiene que hacer cualquier persona que quiere crecer. Pedir consejo. En este caso se lo pidió a Jake Snake Roberts, que le explicó un poco cómo hacer un personaje que no fuese tan plano, que no fuese simplemente el corto promo, me marcho corto promo. Para ello lo que haría es juntarse una vez más a Kimberly Page, que era una de sus dolls, y también unirse a Max Muscle. Y lo que ellos harían sería crear una especie de stable donde DDP era rico porque uno le había tocado la lotería y dos, porque era el hombre más fuerte en cuanto a pulsos, ganando dinero a cambio de él. Esto le llevaría a un par de rivalidades, como contra Dave Sullivan por el amor de Kimberly Page, pero nada que le escapara del midcard. El momento en el que escapa del midcard fue por suerte, fue por buen timing. ¿A qué me refiero a que fue por suerte? No me refiero a que no se lo mereciera, sino me refiero a que ocurrió porque Renegade era un personaje absolutamente absurdo y absolutamente negativo, que no servía porque ser una copia barata de Ultimate Warrior no funcionaba y por tanto le tenían que quitar el título. ¿A quién decidieron dárselo? A DDP, que se coronaría como campeón televisivo. Aquí tiene su primer feudo que nosotros hemos visto en el canal y sobre todo su primer feudo muy divertido. Y es que ese primer feudo es enfrentarse a Johnny B. Bad en una serie de combates por el título con Kimberly finalmente traicionando. La realidad es que estos combates son muy muy buenos, servían para que Johnny B. Bad diera el salto posteriormente a WWF, pero lo que hacen es demostrar el talento que tenía. Vale, DDP aquí ha sido campeón, ha perdido el cinturón, tiene un personaje cada vez más alocado y agresivo, cada vez más psicópata, y el personaje es enviado directamente a la basura porque pierde contra The Booty Man. Y algunos pensaréis, ¿el hombre culo? ¿Quién es el hombre culo? No es Billy Gunn, ojalá fuese Billy Gunn, todo se ha dicho, es Brutus Beefcake en otro personaje más hecho para que el amigo de Hulk Hogan tuviera empleo. Sí, DDP parecía que aquí tenía otra vez más su carrera sentenciada. No obstante, vuelve en el 96, el mismo año, y vuelve como ganador del Lord of the Ring. Básicamente se vende que hay una especie de benefactor secreto detrás suya que le está ayudando a conseguir volver a la empresa, porque ha perdido el Loser Leaves Town con Booty Man. ¿Cuál es el problema de esta storyline? Que nunca llega a resolverse. Es una de esas storylines que se producen entre la marcha de Hogan y la llegada de NWO, que se quedan en el limbo y nadie nos explica quién era el benefactor. Parecía o podía parecer que hubiera sido una buena idea, que hubiera sido Ted DiBiase para unirla en NWO, pero finalmente no fue así. Lo que tenemos aquí es que pierde esa oportunidad frente a Eddie Guerrero, pierde también esa rivalidad por el título de Estados Unidos con Eddie en Starrcade, y todo eso lo hace precisamente por culpa de NWO, y es que Scott Hall y Kevin Nash, pero Scott Hall y X-Pac parece que se van a unir a él, que le van a echar una mano en el combate, le traicionan en la final porque DDP no se une. Finalmente recibe la invitación oficial en Soul Out, todo hace indicar que DDP ha aceptado la oferta porque DDP es uno de ellos. Nope, DDP se niega y con esto se transforma en face. Su personaje es un poco similar, es ese llanero engreído un poco, en este caso antes tenía el dinero, ahora tiene el que él es el tipo más duro del lugar, que a la gente le gusta por eso, porque es un personaje súper simple, súper sencillo, de tipo duro, pero que encaja perfectamente con lo que es la empresa. Es más, en el 97 es cuando recibe su primer gran push, ya que tiene su primer main event en Spring Stampede, contra el propio Macho Man Randy Savage.
Match. Es cierto que esta rivalidad no es del todo guay porque se basa mucho en Kimber Dio tu esposo y te está poniendo los cuernos, Miss Elizabeth, es decir, mucho en las managers, sobre todo con el punto que a mí me parece tan negativo de Miss Elizabeth y Macho Man Randy Savage juntos en este momento, que encajaba bastante mal en programación, pero bueno. Esta rivalidad es guay, evidentemente pierde con él, finalmente, aunque gane en Spring Stampede. Luego también entra una rivalidad con Kurt Hennig, que se ha unido a la empresa supuestamente gracias a DDP, pero le traiciona para unirse a NWO. Esto nos da buenos combates, tenemos además al luchador como un gran candidato, tiene un buen combate contra Savage en Halloween Havoc y finalmente acaba ganando el título de Estados Unidos en Starrcade en lo que puede ser posiblemente la única nota positiva del evento. Aquí ya podríais decir, bueno, es una gran carrera, es un luchador muy veterano, no va a llegar al main event. Más bien al contrario, y es que el 98 es un personaje absolutamente clave y uno de los pocos que mantiene a WCW en la pelea. ¿Por qué digo que es uno de los pocos? Porque mientras que Goldberg crece desde abajo, DDP está desde arriba. Y DDP es quien hace equipo con Carmalón, DDP es quien hace equipo con Jay Leno, hacen equipo con él porque es muy fácil trabajar con él y les puede ayudar a que luzca mejor el combate. Y la verdad es que lo consigue. El combate con Malone es divertido, el de Jay Leno no tanto, pero bueno, al menos no es un mal combate para los estándares de que Jay Leno no ha tenido ni idea de pelear en toda su vida. Es decir, las cosas más o menos funcionan. Mejor, peor y tal, pero funcionan. ¿Cuál es el drama? Que el booking es una mierda. El producto es tan absurdo que DDP se ve estancado. Tiene el combate contra Goldberg, que es considerado como uno de los mejores combates de su carrera y técnicamente no se ve en directo. Fue en Halloween Havoc, perdió contra el luchador invicto, pero el combate fue cortado debido al tema de Hogan y de Warrior. Lo que sí ocurrió es que este combate fue por tanto emitido íntegro en Nitro, igual que un combate entre él y Bret Hart por el título de Estados Unidos, y esto lo transformaría en leyenda. ¿Por qué? Porque básicamente sería la última noche que Nitro ganó a Raw. Sí, es triste decirlo, pero es así. Claro, vosotros pensáis esto y decís, joder, el 98 entonces fue bien para él. Bueno, más o menos. Es decir, pierde el título contra Bret Hart y aquí tenemos el drama absoluto. ¿Cuál es el drama absoluto? Que WWE no sabía buquear en este momento cuando llega Kevin Nash al poder. El booking es estático. Él gana el título en Spring Stampede, el título mundial por primera vez. Vale, pero le tienen que hacer heel porque hay gente que la buchea. Bueno, ok. Recordemos que aquí estamos cuando hay muchas NWOs, hay una reunión y nadie tiene sentido. Vale. ¿Qué es lo que pasa a posteriori? Que pierde el título 15 días después contra Sting, lo recupera 2 horas después y finalmente lo pierde contra Nash. 2 títulos mundiales en menos de un mes. Y ninguno dura más de 15 días. Pero lo que hacen es, en vez de mantenerle el main event, le envían a la división tag. Le juntan a Bam Bam Bigelow y a Chris Kenyon y les consideran como The Jersey Triad. ¿Es un equipo bueno? Sí, obviamente, son 3 luchadores de mucho talento. Pero la división tag es basura durante el 99, entonces se quedan como un equipo que hace cosillas, pero que nunca está al nivel, siendo 2 veces campeones tag, ¿eh? Y atentos porque el booking de Vince Russo le ayuda, pero no. ¿Por qué? El booking de Vince Russo le ayuda en que le devuelve a la prominencia y le devuelve a la pelea por el título mundial. La desgracia es que esto le une a David Arquette, a esos cambios titulares y es absurdo. Es más, DDP gana el título y 4 días después lo pierde haciendo equipo con David Arquette. 44 años tenía DDP. Repito, 44 años. Estamos ahora en 2000. Ha tenido esto con Arquette. Y finalmente estuvo un pequeño descanso después de Pass at the Beach en un combate en el cual acabaron noqueados, básicamente, así decirlo, tanto el con Mike Awesome, un ambulance match, y por tanto DDP se toma un descanso. No obstante, vuelve a final de año, y algunos pensaréis, bueno, y volverá evidentemente para pelear por el título mundial. Nope, título tag junto a Kevin. Finalmente su último combate es una derrota clara contra Scott Steiner, perdiendo de forma definitiva para que Steiner luciera bien. El problema es que va a llegar a WWF con 45 años. Él es uno de los que firma el buyout con Time Warner, es decir, él es uno de los que se quiere marchar a seguir peleando porque sabía que si tenía que esperar más años su carrera se iba a pagar, y la desgracia es que sí se acaba, porque Vince no tenía muy claro qué hacer con él. Es cierto que pelea contra Booker T por el título de WCW, pero su desarrollo de personajes, que es el Stockel de Sarah, la mujer de Taker, porque lo que quiere es ser famoso. ¿Esto qué significa? Que debuta, Taker lo masacra, tenemos un combate en SummerSlam junto a Chris Kenyon, con el cual había ganado el título de WCW, donde son aplastados por Kane y por Taker. Al día siguiente además le gana Sarah en un squash, sí, Sarah, la mujer de Taker. Por tanto, a partir de ahí solo aparece en televisión durante toda la Invasion para comerse palizas. Aún así, lo que sí se crea es su personaje de estar siempre positivo, de estar siempre feliz,
Y precisamente contra Christian es donde tiene su última gran rivalidad. Tiene esa especie de enfrentamiento, gana el título europeo en SmackDown, lo retiene en WrestleMania 18, cual sería su último combate en WrestleMania, y finalmente lo pierde contra Regal. Lo pierde contra Regal, se lesiona del cuello y decide retirarse. Se marcha de WWE, va a varias indies, firma por TNA, donde está casi un año. Es un periodo bastante convulso, llega a pelear contra el título contra Jarrett en Destination X. La verdad es que es un luchador muy poco creíble, es un luchador muy viejo que no está bien en el ring, pero es lo que había. En aquella época ya sabéis que TNA en este momento era un poco una locura. Pero esto no es lo importante siquiera de DDP. Y es que aquí sería la época donde el DDP Yoga llega a su máxima expresión. Él había hecho yoga gracias a su esposa, a Kimberly, debido a su lesión en el cuello, la cual había sufrido no la actual, sino una previa. Y la verdad es que él comentaba que le había venido muy bien y que le había ayudado mucho. Entonces él lo que crea es una especie de propia disciplina de yoga que es bastante estricta, que es bastante físicamente demandante, todo se ha dicho, pero que funciona muy bien para que la gente, oye, se tenga que mover, tenga que trabajar su cuerpo, tenga que esforzarse, cosas que siempre son positivas. Vale, esto ya podéis ver que es muy guay, pero lo más chulo es que empieza a trabajar con otros luchadores. Trabaja con Scott Hall, con Jake Disney Roberts, con un par de veteranos de la guerra, y lo que hace es que el yoga sirva también como desintoxicador. Es decir, van a su casa, están con él, están trabajando, vas ganando movilidad, vas perdiendo ciertos vicios, no puedes beber, no puedes drogarte, y eso evidentemente mejora tu salud. No es que esté diciendo ninguna hora, wow, mejora tu salud, ¿cómo no nos habríamos dado cuenta? Obviamente todo el mundo se da cuenta, pero no es algo que pienses en un primer momento. Lo que estás pensando es en, oye, pues voy a hacer esto para ponerme en forma. DDP con esto salvaría muchas vidas. Esto evidentemente le enviaría de vuelta a WWE, donde firmaría en 2010 el típico contrato de leyendas, teniendo además un documental sobre su carrera, un documental sobre Nate Roberts, en 2017 siendo finalmente inducido al Salón de la Fama, lo cual era muy merecido. Y en los últimos meses también ha estado en All Elite, bueno, en el último año técnicamente ya, pero en All Elite donde, bueno, pues tiene su pequeño paso en esa storyline con los Rhodes, de ser amigo de ellos porque era amigo del padre, etcétera, etcétera. Y la realidad es que este es un poco lo que tenemos que decir de nuestro amigo DDP. Es decir, la carrera de DDP no es normal. En ninguno de los casos es normal. DDP empieza en el negocio cuando el 95% de los luchadores ya estaba retirado. Y tiene sentido, es decir, empieza muy veterano, es un luchador que no está preparado como tal para pelear como otros, pero que siempre es el primero en trabajar, que siempre es el último en salir del gimnasio, que siempre está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, que es un absoluto profesional. Y como profesional avanza. Luego es cierto que él es muy carismático, luego es cierto que tiene amigos que le ayudan dentro del negocio, luego es cierto que todo eso pues te da un empujón atrás que es importantísimo, pero la realidad es que es una maravilla, es algo espectacular y es algo genial el ver como un luchador que no tiene por qué ser muy tal, acaba convirtiéndose en campeón del mundo. Y ese campeonato del mundo es un campeonato del mundo querido, reconocido y aplaudido. Es decir, los reinados mundiales de DDP no son los reinados mundiales de David Arquette, que todo el mundo dice, pues vaya mierda. O incluso los de Jeff Jarrett, que a veces piensas solo estuvo por ser amigo de Vince Russo. DDP es campeón del mundo antes de que llegue Vince Russo, durante la llegada de Vince Russo, y después no, porque ya era prácticamente un part-timer. Obviamente, y esto todos lo sabemos, si hubiera sido buqueado de otra forma en WWF, seguramente su carrera dentro del ring hubiera aumentado. Es decir, que no apareciera en esa rivalidad para ser enterrado con Taker seguramente nos hubiera llevado a que funcionara más de un año. Pero la realidad es que DDP es un producto de los 90. Y es un producto genial. Un tío que llevaba garitos, que por eso conocía wrestlers, acaba como luchador, siendo uno de los luchadores más importantes de los 90 y luciendo realmente bien. Para mí eso es una nota positiva, para mí eso es una victoria de una carrera y una victoria sobre todo de un luchador. Y si eso le sumas todo lo que ha hecho con DDP Yoga, que al final puede parecer que es absurdo o que es ridículo, pero muchas veces lo que necesitan estos luchadores que están en rehabilitación, que están jodidos, que están con lesiones, no es tanto una especie de porque va a ser todo maravilloso y tal y cual, que es verdad que DDP es muy del optimismo, es muy de estas cosas, pero lo que necesitan es un plan, es tener una rutina, es tener una serie de cosas que hacer, es tener una serie de cosas que les pongan activos y que les ilusionen. Y esto a veces se nos olvida, pero el ejercicio físico, el ejercicio siempre de estar en activo, de tener que moverte, de tener que hacer cosas, de tener que funcionar como un ser humano y de tener una rutina, ayuda mucho a esta clase de problemas de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, etcétera. Porque uno de los problemas grandes por los cuales uno es alcohólico, por los cuales uno es drogadicto, es precisamente porque él no está ya dentro de lo que él querría estar. Es decir, porque él ya está pensando en otras cosas, porque él ya está con la cabeza ida y porque piensa él no tengo nada que hacer, pues bebo. Si tienes algo que hacer, ya no tienes ese vacío, por así decirlo, temporal.
Así que eso, hoy era un vídeo homenaje a uno de los luchadores más importantes, sobre todo por su trabajo fuera del ring, del último siglo. Con esto yo me despido por hoy. Recordad que el viernes volveremos con un vídeo de opinión y luego el domingo volveremos con Lucha Underground. Así que yo me despido y hasta la próxima.